two, three, four. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un día nuevo. Hoy día es 2 de julio del 2021. Estoy solo por hoy día. Un rato más se agrega a la transmisión María Paz. Y hoy día voy a hablarles acerca del autismo en niños pequeños, pero desde el punto de vista y la perspectiva de cómo hemos estado encontrando muchos niños pequeños con trastornos del desarrollo del lenguaje que nos han llegado sistemáticamente a la consulta y que están siendo, llaman mucha la atención porque tienen problemas en el desarrollo del lenguaje, pero además tienen el comportamiento de niños que parecen niños dentro del espectro del autismo. Entonces, yo me empecé a preguntar ahí qué pasaba. O sea, es muy extraño que los niños pequeños eh, tengan, además de problemas de lenguaje, problemas en el comportamiento, la interacción, la integración, la sensibilidad, que esos son más bien banderas de alerta, nosotros les decimos, hacia lo que es el, el espectro de autismo. Y voy acá a hablar siempre de autistas, a pesar de que sabemos que hablamos siempre de trastornos del espectro autista, pero es una cuestión de formación. Yo cuando partí, ¿no es cierto?, en este tema hace hartos años ya atrás, toda mi vida lo he dedicado al tema del autismo, eh, siempre hablábamos de autismo, no hablábamos de trastornos del espectro autista, esto de los últimos años nomás. Entonces, indistintamente, para que lo entendamos y así no digan, uy, Mauricio está vejete acá, aparte que sí, es verdad, estoy vejete, pero en términos de actualización sí hablamos de trastorno del espectro autista y autismo es lo mismo. Como les estaba diciendo, han aparecido hartos niños que llaman mucho la atención porque uno dice, extraño esto, sí, ya bien, uno puede encontrar niños que han desarrollado poco lenguaje, pero no problemas de interacción. Me han llegado casos de niños que muy rápidamente, esa es la otra característica que llama mucho la atención, muy rápidamente se conectan. Es decir, estoy diciendo con esto que son niños que llegan con un nivel de conexión e interacción muy bajo. Entonces uno dice, eso es raro, eso para empezar es raro. Eh, y uno podría rápidamente empezar a pensar en diagnósticos de trastornos del espectro del autismo, porque el nivel de conexión e interacción que tienen estos niños es realmente bajo al inicio y a la llegada. ¿Qué es lo que espera uno encontrar en niños pequeños de 2 años 6 meses? Primero que estén bastante asustados y así casi que aterrorizados de ver a una persona que está de bata blanca, ¿no es cierto? Con todo el disfraz y la indumentaria que implica andar ahora en la atención en consulta, con mascarilla, un desconocido, y que trata de interactuar con este niño. Eso es lo que esperaríamos que sucediera, que el niño saliera arrancando, ¿no es cierto? Que los papás así como que, oh, este... Y no sucede. Entonces nos han llegado por lo menos 10 casos de niños que están al límite de la conexión. Entonces, uno ahí ya como que le empieza a llamar la atención esto de algo pasa, algo pasa. Y eso que algo que pasa es que efectivamente todos estos niños que estoy hablando yo son niños de 2 años, 2 años un mes, 2 años 3 meses, 2 años 6 meses, que prácticamente han estado encerrados desde que nacieron. No han tenido interacción con el ambiente, no han tenido interacción con el exterior. Han estado cuidados por sus padres, igual como nosotros nos hemos cuidado, ¿no es cierto? No han ido a jardín, no han ido a guarderías, no han ido a ningún otro lado, pero tampoco han tenido interacción con otras personas. Y además a esto se le suma otro elemento más, que ese es uno de los elementos clave tal vez para la discusión del tema que estamos planteando hoy día. Y que es que estos niños están en un contexto muy especial. Los papás están en la casa, pero están trabajando. Ese es un detalle no menor. Entonces me ha tocado ver a papás que lamentablemente, ¿no es cierto?, tienen que seguir trabajando. Todos tenemos que seguir trabajando. Están trabajando online y han encontrado una solución para poder hacer que sus hijos e hijas
estén tranquilos, estén callados. En el fondo es eso. Estén callados cuando están en la reunión, cuando están en la conexión por Zoom, en la conexión, ¿no es cierto?, por Teams, como sea. ¿Y qué hacen los papás? Bueno, una opción es poner la tele, pero la tele muy fuerte es un problema e interfiere también en la reunión. Y la otra opción, que es la más común, es ponerle el celular. Y le están poniendo el celular con un montón de programas que aparecen como didácticos desde el punto de vista de el título, ¿no es cierto? Y que efectivamente, si uno lo mira de manera más o menos fría y precisa, son didácticos porque enseñan los colores, los números, eh, las letras, etcétera. Pero el celular y sobre todo el tema del YouTube, específicamente eso. Yo aquí es como el tema clave tal vez que podríamos discutir y conversar y aquí a lo mejor si ustedes me van haciendo consulta yo les puedo ir comentando también respecto de eso. Pero tal como dice Gisela ahí, el celular y el YouTube es el tema. El YouTube y los programas de YouTube, porque yo también soy youtuber, eh, lo que buscamos todas las personas que hacemos programas para YouTube es que la gente los vea. Desde el punto de vista de los niños, existe YouTube Kids, que tiene ciertas características muy especiales, que impide tanta publicidad y que impide cierto tipo de patrones, ¿no es cierto?, etcétera, pero que tiene la misma esencia, que es que busca que se enganche la audiencia y ojalá vea el programa muchas veces. Los niños pequeños de 2 años, 1 año y medio, no tienen filtros de ningún tipo y entonces a su cerebro llega la información de manera pura. Y de alguna u otra manera, el YouTube y los programas de YouTube empiezan casi que a colonizar el cerebro de estos niños. Son repetitivos, son reiterativos y hacen lo que les pasa a nosotros cuando de pronto se nos pega una canción. Y uno anda todo el día cantando la canción y se queda pegado. Pero en los niños, que no tienen otras opciones, esto se pega de manera muy potente. Y eso se traduce en que el nivel de conexión e interacción empieza a ser cada vez más restringido. Y tenemos niños que después de estar expuestos al celular 6 meses, que ese es el tema, son muchos meses, 8 meses, 1 año, el nivel de interacción con el entorno empieza a cambiar y el balance empieza a cambiar en relación a la manera en que ellos interactúan con los demás. No es que no interactúen con los padres, no es que no interactúen con otras personas, pero son muy pocos. Y luego el tiempo y por otra parte la calidad. ¿Y qué empieza a suceder? Que los niños empiezan a preferir la máquina, el YouTube, antes que la interacción con las personas. Hace 3 semanas atrás llegó una niñita, ojalá me esté viendo ese papá porque estaba emocionadísimo por el cambio que se produjo. Llegó sentada en un coche, estoy hablando de una niñita de 2 años y 3 meses, y el mismo panorama. Los papás trabajaban, ¿no es cierto?, en la casa, tenían que trabajar, y no hay nana, y por lo tanto, para que no moleste justo en las reuniones o en el momento del trabajo, celular. Y bueno, vieron que la niña estaba muy tranquila con el celular y no hay problema. Hasta que la niñita no hablaba. Entonces pasaba el año y medio, sin palabras, año 8 sin palabras, 2 años sin palabras y la llevan al pediatra y el pediatra dice, bueno, aquí hay algo mejor que lo evalúe un fonoaudiólogo porque el nivel de desarrollo del lenguaje es muy poco, es muy pobre, no tiene lenguaje y por otra parte había otro problema, su nivel de comprensión bajísimo. Interactuaba como si estuviera sorda, como que si no estuviera escuchando bien, no respondía siquiera a su nombre. Entonces todo eso llamaba mucho la atención respecto de cómo se estaba desarrollando. Y los papás, ¿no es cierto?, llevan a esta niña a la consulta, que como les digo, lleva en un coche muy tranquilita, sin molestar, ni siquiera me vio después que entró a la consulta, a pesar de que mostré un montón de juguetes, hice bulla y todo lo demás, estaba pegadísima al celular. Le quitaron el celular, la niña se pone a llorar desconsoladamente, es como el chupete, es tal cual, le quita el chupete, vuelve, le pasan el celular, la niña se tranquiliza. Y los papás me dicen, bueno, así está todo el día. Y eso se repite muchas veces.
Entonces aquí cae de cajón lo que vamos a señalar. Por favor, los papás, traten de no pasar el celular, pero es difícil también en el contexto actual en lo que está sucediendo. Sin embargo, traten de no pasar el celular. Y si le van a pasar el celular, pónganle por último una película entera. ¿Qué pasa con las películas enteras? Los niños se aburren. ¿Qué pasa con los programas de YouTube o los programas en general de esta naturaleza? Es que son muy cortitos, 5 minutos, 7 minutos, y encadenados todos dentro del mismo tipo. Y cuando uno le pregunta a los papás y le dice, ¿qué cosas ven? Tú empiezas a encontrar un patrón de cosas que ven los niños. Lejos, por lejos, los programas de gente pintándose las manos de colores, color rojo, color verde, color azul. La mayoría de los niños con trastornos del espectro del autismo ya certificado mediante una prueba, ¿no es cierto? Lo prefieren muchísimo. Pero todos estos otros niños que son los que nosotros decimos son de riesgo, hay banderas de alerta respecto de su desarrollo, no, no progresa este autismo. Y no progresa si es que nosotros sacamos todos estos antecedentes. Y una de las cuestiones que son como clave acá, que yo creo que es una cuestión como que no podemos dejar de olvidar, con esa niña en particular y con todos los otros niños, cuando empezamos a cambiar el ambiente, el contexto, la interacción de los padres con estos niños, cambiaron pero dramáticamente. En 2 semanas llega una niña, la misma que le estoy contando del ejemplo, ¿no es cierto?, que entra, me mira, se sonríe, primera cosa, me saluda, la primera vez ni siquiera me saludó, ni siquiera me vio ni a la entrada ni a la salida, me saluda, eh, toma unos juguetes y hace una acción que se llama, nosotros le decimos atención conjunta, que comparte con la mamá. Y toma una muñeca, aquí tengo una muñeca, ¿no es cierto? No estoy peinando la muñeca, aunque podría. Toma la muñeca y mira a la mamá haciendo, mira lo que tiene el tío. Así, no dice eso, por supuesto, pero la intención en la interacción era esa. Y eso para mí fue maravilloso, o sea, fue mágico ver cómo en 2 semanas, esta niñita nada más que con cambio de la interacción, el papá estaba preocupadísimo cuando yo le dije, mire, su hija tiene un montón de comportamientos que parecen dentro del espectro del autismo. No le estoy diciendo que sea autista, pero tiene todas estas señales de alerta. Hay que hacer algo. Lo primero que vamos a hacer es, celular se guarda. Busque la manera de jugar con ella. Llévela al parque, llévela a pasear, llévela a caminar. Y eso hicieron los papás. Y llega y el papá, emocionadísimo, me dice, mire, ha funcionado perfecto todas las indicaciones que usted me dio, mire cómo está funcionando ahora. Y eso uno dice, oye, ¿y cuántos niños estarán en la misma condición? Por eso decidimos retomar el tema de las transmisiones de la cápsula espacial, a pesar de que mi amigo Jorge allá en el sur donde está bien complicado todavía con la voz, eh, no podía estar hoy día, igual partimos porque no podíamos esperar más tiempo y porque en realidad este es un tema que queríamos desarrollar mucho. Entonces, efectivamente, como pregunta Camila, son señales de alerta, todo esto que estaba comentando yo, y es importantísimo que las personas ojalá puedan acudir, ¿no es cierto?, a un profesional que tenga la experiencia y la expertise para darse cuenta que uno de los elementos que está incidiendo en estas alteraciones del desarrollo, del neurodesarrollo, es precisamente el ambiente, el contexto. Y el contexto actual es de mucha restricción desde el punto de vista de la atención y de la interacción. Bueno, y eso va a cambiar. Pucha, ojalá que cambie, ¿no es cierto? Ahora nosotros acá en esta región nos pasaron a fase 3. Significa que todos pueden salir los fines de semana. Bueno, uno pasa el fin de semana y está lleno de gente, así que no es raro tampoco. Pero sí, puede cambiar específicamente. ¿Qué necesitamos hacer? Eh, Modificar el ambiente, como nos plantea Gisela allí, modificar la rutina. A estos comportamientos que les estoy comentando, la falta de interacción, la falta de mirar otras cosas, se le suman otras banderas de alerta, como son los juegos y juguetes.
Y de eso voy a empezar a hablarles también, que está dentro de las señales de alerta que uno puede tener respecto de niños con trastornos del neurodesarrollo y que pueden estar viéndose agravadas ahora por la pandemia y fundamentalmente el encierro. Y estas son que los niños pequeños, sobre todo los hijos únicos, esa es una cuestión que hemos visto pero muchísimo, sobre todo los hijos únicos porque los papás que tienen más hijos, ¿no es cierto?, que ya han tenido la esperanza, la experiencia de la crianza, eh, no les pasa tanto. Pero una de las cosas que estamos viendo es que juegan con juguetes, pero juegan y desordenan todo. Y siempre, siempre, siempre tienen un gran cajón de cosas y juguetes que lo que hacen los niños, darle vuelta, jugar encima de ello y después queda el desastre. Y los papás te dicen, sí, y ahí yo vuelvo, entonces tengo que recoger los juguetes. Y la verdad es que en realidad no juega nada, juega muy pocas cosas. Y a lo que empieza a jugar es a las letras, y ahí empiezan a aparecer estas otras banderas de alerta. Y los papás te dicen, mire, y tiene una pizarra magnética o una pizarra, y mi hija de 2 años aprendió el abecedario. Y uno dice, qué raro. ¿Y usted se lo enseñó? No, lo aprendió en YouTube. Mm, Ahí uno pone más señales de alerta. La semana pasada, un- los papás de un niño me dicen, mire, le mostraba láminas al niño para saber si entendía o para ver qué es lo que decía. Y el niño de pronto me mira así y toma un animal plástico, un perro, y me dice, Malchik. Y yo dije, ¿qué es eso? Y el papá me dice, no, es que está aprendiendo ruso, con 2 años y 6 meses. Entonces yo dije, ¿ustedes son rusos? No, es en YouTube. Entonces ahí uno dice, esto es increíble. O sea, de alguna u otra manera, el YouTube está haciendo que los niños pequeños aprendan miles de cosas, pero dejan de aprender lo más importante que es la interacción. Entonces dejan de interactuar con los otros y su comportamiento empieza a parecer el de un niño autista. Entonces, ahí hay un tema que no es menor. Eh, Varios de los pediatras que estamos trabajando juntos me han dicho, mira, he visto esto en varios niños y me llama mucho la atención porque se repite. Son la misma edad, claro, son justo los que nacieron en octubre, noviembre o diciembre del 2019 y que tuvieron todo el 2020, todo el 2021 encerrados. Entonces, la sensación que a uno le queda es que estos niños eh, pueden estar viéndose fuertemente influenciados, ¿no es cierto?, por estas dificultades, por el problema de la interacción. Unos papás me decían, pero si mi hijo igual está con los abuelitos. Ya, ok, me parece muy bien. Los abuelitos que tienen mi edad. Entonces, oh, estoy viejo. Ya, los abuelitos. Eh, y ya, ¿y qué hacen los abuelitos? Bueno, tratan de hacer lo que pueda, pero lo que pasa es que mi hijo es súper irritable. ¿Por qué es irritable? Porque además duerme mal. Y ahí me salta otra bandera de alerta. ¿Qué significa dormir mal en un niño que, que está recién desarrollándose? Se supone que los niños cuando nacen, niños pequeños, duermen hasta 12 horas, 14 horas. ¿Ya? Menos mi hija. Mi hija Camila no dormía esas horas. ¿Ah? Tenía un problema del sueño. Dormía muy pocas horas. Eh, Luego se fue regulando y ya en algún minuto nosotros decíamos, ya, ahora parece una guagua normal, duerme. Y estos niños que les estoy comentando yo son niños que duermen, ejemplo, se quedan dormidos a las 2 de la mañana, se despiertan a las 5, después se vuelven a dormir después del almuerzo a las 12, duermen de 12 a 6 de la tarde y así, un desorden tremendo. Ese tema del sueño es un problema, es un problema. Si el niño está con sueño, está súper complicado eh, tratando de sobrevivir, ¿no es cierto?, a los estímulos que le llegan, que le producen muchas malas sensaciones. Entonces, lo primero que les recomendamos, trate de regular el sueño. Y los papás me dicen, ¿y, ¿y cómo?
cómo es que le regulamos el sueño. Y bueno, lo más lógico sería decir, es fácil. Si hay luz de día, debe estar despierto y si está oscuro, debería estar durmiendo. Es lo que deberíamos todos hacer. Pero la tecnología, ¿no es cierto?, nos permite la luz artificial, que estamos dándole vuelta hasta la hora del naipe, ¿no es cierto?, que seguimos hasta las 2 de la mañana muchos trabajando sin problema. Y los niños nos empiezan a acompañar y ahí se les empieza a armar el problema. Entonces, la sugerencia para el tema del sueño es higiene del sueño, así se llama. Cualquier especialista en el área del sueño, lo primero que les va a decir a los papás, oiga, ¿cuánto rato ven tele? Y los papás te dicen, es que tiene la tele en la pieza. Mm, es que se queda dormido viendo tele, los bonitos. Te dicen los especialistas, eso no hay que hacerlo. Nadie debería tener una tele en su pieza, eso es lo primero. Ni un computador. En definitiva, ninguna pantalla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de apagar todas las pantallas 2 horas antes del horario de ir a dormir. Entonces, para los niños pequeños, la recomendación es que ojalá estén durmiendo 8 o 9 de la noche y se despierten 7, 8 de la mañana. Eso es lo que uno esperaría, sin siesta. ¿Ya? Entonces, algunos me decían, pero mire, mi hijo duerme siesta. ¿Cuánto rato? Bueno, de las 2 hasta las 7. Eso son muchas horas de sueño. Entonces uno dice, eso no debe suceder. Eso es un problema y altera la manera en que funciona el cerebro. La melatonina que se descarga automáticamente en nuestro cerebro y que regula los ciclos circadianos de noche y sueño está almacenada, está conectada en la manera en que nosotros percibimos la luz. Por lo tanto, si tenemos mucha iluminación, la melatonina no se descarga y no entra en ciclos de sueño. Entonces, la condición es que uno debe favorecer las situaciones en las que estén, ojalá en piezas oscuras, ¿no es cierto?, o silenciosas para que puedan dormir. No los hagan dormir con la tele prendida, ese es el tema, porque van a estar súper irritables, con pesadillas. Aquí Camila, la psicóloga, nos está haciendo un comentario, ¿no es cierto?, respecto de la irritabilidad, dolor de estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Ella lo ve desde el punto de vista de la psicología y ve cómo efectivamente cuando cambia el ciclo de sueño se empiezan a desaparecer todos estos otros problemas. Entonces tenemos niños con diagnósticos, entre comillas, de trastornos del espectro del autismo, déficit atencional e hiperactividad y otra montonera de diagnósticos que son alteraciones del neurodesarrollo franca y que a veces lo único que está pasando es que los niños no duermen bien. Y a eso le sumamos ahora el encierro. Se sabe muy con precisión, con mucha precisión, que eh, los ambientes naturales favorecen el desarrollo cerebral. O sea, todos nosotros deberíamos hacer que nuestros hijos ojalá pasaran la mayor cantidad de tiempo en exteriores, ¿ya? No en interiores, no encerrados en una sala de clase. Hay escuelas que entendieron eso perfectamente y sus sistemas de clase y horario favorecen el entorno externo y la naturaleza, y las horas que pasan encerrados son las mínimas. Eso, por una parte. El celular es algo que no puedo dejar de mencionarlo. No es la niñera. No es la niñera. Eh, y algunos me dirán, pero es que no hay lucas para contratar una nana en este rato. Y efectivamente, no las hay. Pero tenemos que tratar de buscar la manera en que los niños interactúen la mayor cantidad de tiempo con personas, ya personas del otro lado. Ojalá otros niños. El otro día unos papás me decían, lo bajé al edificio, ¿no es cierto? Ahí al parquecito que tenemos, hablé con los papás, casi ninguno sale, así que ya estamos todos más o menos en una misma burbuja y sí, efectivamente empezaron a jugar y cambió harto mi hijo cuando empezaron a jugar. Y ahora sí que lo llevo, cada nada lo llevo ahí al parquecito y juegan un rato, se persiguen. Ya eso, el hecho de que jueguen a perseguirse, es un cambio notable en la manera en que el cerebro se está desarrollando. Así que las pantallas, los celulares, guárdelo, póngale clave, haga de tripas corazón, porque sabemos también el tema, si lo vivimos todos los días nosotros que somos especialistas y que estamos viendo estos niños con trastornos, ¿no es cierto? Los papás me dicen, mire, lo he intentado, pero me la gana, porque llora tanto, llora mucho,
y las pataletas son enormes, son enormes. Entonces el otro día un papá me decía, llegaron mis vecinos del departamento porque mi hijo patea la puerta, po, y si patea la puerta del edificio, se siente, po, se siente fuerte. Entonces, sí, es comprensible también. Y ahí podemos entrar en el tema de las pataletas. Camila nos pone aquí, si quieren evitar las pataletas por el celular, no se lo pasen porque refuerzan la acción del niño. Efectivamente, efectivamente. Finalmente el niño entiende que si hace la pataleta es el arma, ¿no es cierto?, que le está diciendo al papá, mira, pásame, pásame el celular o si no, yo te hago la pataleta más grande. Y eso nos va condicionando, nos va condicionando. Vamos a hablar un poquito de las pataletas si nos queda un tiempo, ¿no es cierto?, porque está relacionado con lo mismo, ¿ya? Y dentro de este grupo de niños, ¿no es cierto?, llegan niños que uno dice, oye, este niño pequeño además se golpea. Y ahí uno dice, vaya, tenemos muchas señales de alerta, muchas banderas rojas que nos están diciendo, ocúpense de este niño que puede ser un niño que tenga un trastorno dentro del espectro del autismo. Que es distinto del niño que tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje. Y ahí hay que ser súper enfático, voy a tratar de hacer las diferencias lo más notables posible. ¿Ya? Eh, los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje son niños que no hablan en general, pero entienden mucho, entienden todo. Son los papás que me dicen, no, pues este cabro no entiende todo lo que estamos hablando. Eso es lo primero, la primera diferencia importante. La segunda es que son niños que están muy interesados en todo lo que pasa, en los juguetes, en las cosas. Cuando entran a mi consulta, en la consulta tenemos lleno de juguetes, tenemos muchos juguetes. Lo primero que hacen es tomar el juguete así, ¿no es cierto? Tenemos un bus que es la estrella ahí de la consulta, un bus de plástico, el bus escolar. Toman el juguete, ¿no es cierto?, estos chicos, y lo que hacen es empezar a jugar con él, te lo miran, primero te miran así como diciendo, ¿puedo? No hablan, pero con esa mirada te están diciendo, ¿puedo? Tú le dices, ya, anda a jugar. Y tenemos una mesita tipo jardín infantil, se ponen a jugar ahí felices, ¿no es cierto? Se les cae el juguete, se cae, ¿no es cierto? Primero miran a los papás como diciendo, chuta, la embarré. Después me miran a mí como diciendo, me va a llegar. Eso es lo esperable en un niño que solo tiene un trastorno del de lo que es el lenguaje. Que entiende el contexto, entiende la situación, pero probablemente no puede hablar, ¿ya? Em, la clave acá es darse cuenta que este niño tiene un trastorno solo del lenguaje, versus el otro niño que además de no hablar, tampoco entiende mucho, ¿ya? Entonces uno dice, en un niño pequeño de 2 años, voy a tratar de centrarme en los 2 años porque es lo que hemos visto relacionado con la pandemia y el estallido social. Son las dos cosas que se nos juntaron acá en Chilito. Y resulta que estos niños de 2 años que tienen solo un trastorno del lenguaje están súper atentos a todo lo que pasa, están muy pendientes de todo lo que pasa. Y el que tiene además una bandera roja eh, es diferente porque no está pendiente de todo lo que pasa. Se concentra muy fuertemente en un solo elemento, en un solo juguete. Les gustan mucho los números, los colores, ordenar, clasificar cosas. Y efectivamente, nosotros, los padres, ¿no es cierto?, nos sentimos orgullosos de que un niño de 2 años empezó a escribir, empezó a poner letras, empezó a saberse el abecedario, empezó a conocer los colores rápidamente, etcétera, etcétera. Empezó a hablar en ruso. Ya, qué orgullo, ¿no es cierto? El papá dice, sí, sí, mira, mi hijo ya está hablando incluso hasta en otro idioma. Llegan hablando en inglés, entonces te dicen cosas en inglés. Y uno dice, uy, qué increíble, este chiquillo no habla español, pero sabe algunas frases y palabras en inglés. ¿Ya? Y eso está asociado todo el tema de la interacción y la forma en que están funcionando. Y todos estos niños que solo están viéndose alterados por el contexto, una vez que nosotros cambiamos la interacción, estos niños empiezan luego rápidamente a desarrollarse.
Y es lo que les decía, esta niñita que se conectó, pero muy, muy rápidamente, en 2 semanas, 3 semanas, estaba ya una niña completamente normal en términos de interacción, atención a lo que pasa, ¿no es cierto? Versus el niño que sí tiene un diagnóstico ya más definitivo de autismo, que a pesar de todos los cambios que hacen los papás, los cambios son muy, muy lentos, ¿ya? Evelyn Pinto, desde allá de la cuarta región, me habla de su hijo y su alfabeto en ruso y otros idiomas. Sí, pues, exactamente, exactamente. Ese tipo de cosas que están mediados de una u otra manera por el ambiente y la tecnología. Ya, lamentablemente, la tecnología sirve para muchas cosas e incluso sirve para que los niños que no logran, los niños con trastorno del espectro del autismo, no logran hablar, puedan comunicarse. Hay sistemas alternativos de comunicación asociados al tablet, a un tablero de comunicación específico que les permite interactuar y hablar. Hace poco veía un video de Simon Baron Cohen que hacía referencia a una película cortita de 5 minutos, lo voy a colgar después acá en la página, donde personas adultas o jóvenes con autismo, pero sin la capacidad de expresarse verbalmente y con comportamientos muy, muy dentro del espectro del autismo, eh, tenían la forma de escribir, ¿no es cierto? Y manifestaban su descontento frente a los demás que los veían con una gran discapacidad. Pero es lo que nos pasa a nosotros, que vemos a un niño que tiene balanceos, que tiene estos comportamientos ritualistas motores, ¿no es cierto?, que son relacionados con las alteraciones sensoriales que tienen y no tienen lenguaje expresivo. Nosotros pensamos además que tienen una gran discapacidad intelectual. Y los niños que tienen un trastorno del espectro del autismo, pero que no tienen alteraciones cognitivas, entienden todo lo que pasa, pero no pueden expresarse. Pero sí pueden hacerlo a través de un tablero, por ejemplo. Es un video muy bueno que ojalá puedan ver allí. Em, Respecto de las pataletas y los golpeteos, eh, es un tema también porque resulta que nosotros podemos ver, aquí se va integrando María Paz, que es la socia, ¿no es cierto?, de esta cápsula, una de las integrantes que siempre está, eh, venía de hacer cosas ahí. Y como les decía, el tema de las pataletas es un tema no menor. Me imagino que a ti, María Paz, te ha tocado ver ahí muchos niños con pataletas, pataletas gigantes, ¿no es cierto? Que uno dice, ay, ¿qué hago aquí? ¿No es cierto? Cuando tú tienes un niño que va a la consulta, se sienta y tú le dices, mira, vamos a jugar con este juguete, saco la muñeca de nuevo. ¿Ya? Y luego le digo, vamos a jugar con otro juguete y se lo quito. Hay niños que se tiran con silla y todo al suelo, ¿ya? Y se golpean la cabeza fuertemente. Y ahí uno dice, ¿qué hago aquí? Esto es terrible, pues, o sea, ese es un porrazo fuertísimo, ¿no es cierto? Muchos lo alcanzamos a agarrar, los papás están atentos ahí y me dicen, es que así hace, pues él hace eso. Cuando le da rabia, se tira al suelo y hace eso y se golpea la cabeza y se empieza a azotar. Esos son comportamientos ya que sobrepasan una pataleta convencional. Entonces ahí es cuando uno dice, uy, esto está complicado. ¿Qué hacer cuando uno tiene esas pataletas, María Paz? Ahí te ha tocado vivirlas, ¿no es cierto? Sí. Ahora, saludos a todos. Vengo llegando muy tarde. He estado escuchando el programa mientras venía en el Oh, auto. buena, gracias. Sí, obvio. Para poder sintonizarme un poco. Sí, estas pataletas las vivimos siempre, las hemos visto muchas veces, pero hay distintas pataletas y es distinta la pataleta de un niño con un trastorno de lenguaje o de un Mm, niño de desarrollo típico a la sí, pataleta que tiene sí. un niño con un trastorno autista, por ejemplo. Mm, El niño que tiene un desarrollo típico y hace una enorme pataleta, quizás se va a tirar al suelo, pero nunca se va a golpear muy fuerte. mm, O mm. sea, se va a lanzar al suelo, pero va a saber cuándo frenar, hasta dónde tirarse, con qué fuerza lanzarse, pero no se va a dañar. Mm. Mientras que hay otros chiquititos que sí se dañan y se golpean fuerte. ¿Qué hacemos ahí? Nosotros la sugerencia es esencialmente cambiar la atención al niño, distraerlo o cambiarle la manera en que
nosotros estamos respondiendo a esa pataleta, a esa rabieta, ¿no es cierto? Que son muy severas. Algunos papás me dicen es que tiene una crisis. Entonces cuando te dicen que tiene una crisis, lo primero que uno piensa, como está formado dentro del área de la neuro, ¿no es cierto? Tiene una crisis de Epilepsia. epilepsia, ¿no es cierto? Tiene una crisis epiléptica. Y no es que tenga una crisis epiléptica, lo que pasa es que son unas rabietas tan grandes, que duran horas. Los papás no saben cómo consolar a esos niños. Entonces, ¿qué hacemos allí? Bueno, la sugerencia es la siguiente. Traten de desviarle la atención yéndose primero de ustedes del lado del niño a otro cuarto, a otra habitación y poniéndose a jugar en la otra habitación como si lo estuvieran pasando muy bien con los juegos que estén haciendo. Ojalá con juguetes musicales, con algunos elementos que llamen la atención al niño en el sentido de que él pueda en algún minuto decir, oye, allá están haciendo algo divertido que a mí me gusta mucho y yo estoy aquí llorando. No va a resultar a la primera, eso es seguro. Pero una En un vez niño de que... desarrollo más típico, sí. Claro, Es cosa de cambiarle sí. la atención y lo más probable es que se focalice en el elemento nuevo, motivante y va a dejar de llorar. Pero los que tienen trastornos Sí. dentro del espectro del autismo va a ser más lento, pero se va a producir el cambio y van a dejar de golpearse. Siempre me acuerdo de un chicoco que veíamos en la consulta, tenía 9 años. Para los 7 años se golpeaba muy fuertemente la cabeza, muy fuertemente. Eh, Se golpeaba sobre todo en las puertas porque sonaba fuertísimo. Ya entonces era algo dramático y chichones, moretones, realmente dramático. Hicimos todo esto y al cabo de un año, el chico dejó de golpearse, pero siempre entendía que esa era la forma de presionar. Ahora ya no se golpeaba la cabeza así, sino que iba a una silla, ¿no es cierto? Ponía un cojín y le decía así. Sí, Ya, he visto varias veces sí, poner el entonces, cojín y se golpea. sí. Y eso hacía este chico. Ahora ese niño está grande, ya tiene como 17 años, ¿no es cierto? Y es la ventaja para nosotros, que somos viejos, de ver a niños que se han ido desarrollando, cómo han ido cambiando. Un dato importante que les vamos a decir a todos los papás que tienen estos niños pequeños. Ojalá los lleven para que sean evaluados y sean revisados dentro de un contexto de pandemia. O sea, si una persona no considera el elemento aislación, ¿no es cierto?, de la pandemia, está cometiendo un error en el diagnóstico. Porque ese diagnóstico puede ser muy lapidario. Si a uno le dicen, mire, su hijo es autista. Eso es dramático, es tremendo. Te quiebra la vida de los papás, es súper complicado. Eh, y no debemos hacer ese diagnóstico a menos que hagamos todas las pruebas y consideremos todos los elementos, incluyendo este concepto de diagnóstico en fases. Hicimos una prueba, hicimos un test, no nos quedemos solo con el test, muchos papás les mandan a hacer los test de estándar, ¿no es cierto?, el A2, el ADR, ¿no es cierto?, y dice, tiene autismo. Y uno le dice, ya, ok, ese es el diagnóstico que le dieron así estático ahora en este instante. Pero hagamos algunas cosas, hagamos unos cambios, veamos lo del celular, lo del ambiente, lo de la familia, lo de los grupos, lo del colegio, todo eso y veamos qué pasa. Eso es lo primero, antes de hacer un diagnóstico que es muy lapidario. Cuando a ti te dicen, tu hijo tiene autismo, es tremendo, no es cualquier cosa. Además que dentro de las preguntas típicas que uno le hace a una familia es cómo sociabiliza, si usa gestos para saludar, para despedirse. Y muchas de esas experiencias los niños no las han vivido. No, pues, Nunca, no ha nunca. Porque un salido, niño de 2 años, ¿a quién saluda? Si sus papás están trabajando en la casa, no salen. ellos no salen, porque hay muchas familias que en realidad no han salido porque tienen temor de salir. Entonces no ha aprendido a convivir, no ha aprendido a relacionarse, a saludar a nadie, porque no ve, salvo ve a la familia por el computador, quizás a la abuelita y al abuelito, pero no saludan, no conocen a otros niños, no han vivido la experiencia de jugar con otros niños, de empujarse, de pelear, de quitarse las cosas. Y eso se aprende con la experiencia del día a día. Sí, El otro sí. día conversaba con una mamá y me decía, porque conversábamos esto mismo y uno de chiquitito a los niños les enseña experiencias
pequeñas, pero que son importantes. Como el niño está en el parque, ¿verdad? Y quiere un dulce y uno le pregunta, pero pídelo. O pregunta cuánto vale. Sí, pues. Y de esa forma Eso. los niños se van acercando a otras personas, aprenden ciertas rutinas, a preguntar, a pedir información, ¿verdad? Pero los niños no están viviendo eso tampoco. Ahora buscan por internet. Entonces los papás compran por internet muchas cosas y los niños no tienen oportunidades de sociabilizar y desarrollar habilidades sociales. Aquí tendríamos que dar el mismo mensaje que se ha dado en todas partes, ¿eh? Hay que ir al almacén. Sí. Hay Pero que revivir aquí la Camila experiencia. menciona algo importante, los Los juegos juegos de de roles. roles. Sí. Ya el jugar a la profesora, el jugar a comprar, ¿verdad? Los papás podemos jugar a eso. O sea, los hijos de uno cuando pequeños tenían verdaderos supermercados aquí en la casa, tiendas, ¿verdad? Jugaban a la profesora. Uno eso lo ha visto y todos hemos jugado a eso alguna vez. Sí. Pero yo creo que ahora es la forma que ellos tienen de aprender a participar en distintas situaciones, en distintos contextos. Y nosotros tenemos que ser capaces de crear situaciones que a ellos no se les ocurran tampoco. Situaciones que no han vivido nunca. Jugar hasta ir al cine, venderles los tickets de la entrada, las palomitas, ¿verdad? Y sentarse a ver una película, ya es una situación que Sí. van a enfrentar en algún momento. Apagar la luz, Sí. ¿verdad? Jugar al cine de verdad. Qué Ya es una increíble, ¿ah? situación Muchos niños ni que siquiera van, no lo han saben vivido, qué es. eso, y a lo mejor no lo van a vivir en mucho tiempo. Entonces, todo eso es un tema. Oye, aprovecho de saludar a Jorge ahí desde en el sur, Jorge. Saludos desde acá del norte. Jorge, el colega que siempre nos acompañaba en las últimas cápsulas. Eh, Es importante lo que señala Jorge. sí, Ya, súper porque en cierta forma a importante. través del juego de roles también los podemos preparar para ir al jardín o a la escuela. Es distinto estar online con la Sí, profesora a muy estar en una sala distinto. donde tenemos que seguir otras reglas. Los niños ahora saben que cuando hablan prenden la cámara, prenden el micrófono, Sí, pero es sí. distinto en la presencialidad y jugar a eso es interesante, es importante tener una pizarra, que jueguen a salir, a desarrollar una tarea, una actividad, con una presentación de algo. Oye, y una de las cosas que hemos visto también en la consulta que es impresionante, la manera en que los niños aprenden eh, todo, aprenden todo. Es tan así que ahora llegan con su mascarilla, ¿no es cierto? Y tú le dices, "Ah, necesito verte la boca", y no se la quieren sacar. No se la quieren sacar, ¿entiendes? Es parte de su, yo estoy en el exterior, ando con mascarilla. Entonces eso ya va a producir un cambio en la manera que nosotros nos relacionamos. Si yo no te veo la cara, es difícil entender muchas emociones. Y ahí hay un tema importantísimo, ¿ya? Y estos niños, ¿no es cierto? Yo a veces en la consulta digo, mira, soy el tío Mauricio. Y me dicen, ya ponte la máscara, porque me refiero a de que te conozcan, te vean, no solo esta cosa, ¿no es cierto?, de color ahí y los lentes, los ojos. Lo que pasa es que para la comunicación la expresión facial es esencial. Claro. Uno no necesita decir muchas cosas, basta con mirar el rostro del otro y uno sabe que está enojado, que está triste, qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, qué es lo que le pasa. Nos permite empatizar. Eso Entonces no ver el rostro del otro es complejo. Ese Más es otro de para los un niño elementos. que tiene trastornos ya sea del espectro autista O que vaya con trastornos un de re- comunicación O que vaya trastornos con del un lenguaje. solo retraso del desarrollo Exacto, nada más, ¿no? porque no necesariamente tiene que tener un trastorno. Puede ser que vaya con un retraso y eso ya condiciona todo. Así El que hecho de que ya estemos viendo a menos personas implica que son menos rostros los que vemos, menos situaciones. Entonces ya se nos restringe el repertorio. Y no es lo mismo la pantalla, no es lo mismo la pantalla de ninguna manera, de ninguna manera. No es lo mismo, así que para que lo tengan en cuenta también. Hoy día hemos estado a lo largo de todo Chile, nos saludan desde Puerto Natales, de la 4ª región, de la 10ª región, nos saludan desde Puerto Varas, nos saludan de Saludos a un Puerto montón Varas. de... Hoy sí, lo echamos de menos amigos de Puerto Varas, ya... de Santiago, increíble, ¿no es cierto?, cómo podemos llegar a mucha gente. Este programa lo que busca siempre, como les decíamos, es primero democratizar el conocimiento y segundo, ojalá llegar a mucha gente para que así este tipo de información sea bien transmitido.
Ya desde San Antonio también nos están saludando. Muchas gracias, Orieta. Efectivamente, como dice Antonio ahí desde Puerto Natales, la cápsula recorre todo Chile. Y bueno, lo que buscamos es tratar de llegar a mucha gente. Hoy día vamos a hacer el programa un poquito más corto porque vamos a ir a ver el partido. Así es que les saludamos y les deseamos a todos que tengan una muy buena tarde. Ojalá que les vaya súper bien y nos vemos, ojalá, la próxima semana. ¿Qué te parece? ¿Ah? Un abrazo para todos. Que lo pasen muy bien. Adiós. Adiós.